El enemigo invisible. ¿Cómo te atacan los ángeles caídos en el mundo espiritual? En Londres. Él es Drake. Él es un devoto joven cristiano, pero es ingenuo del esquema de Satanás. Su iglesia no necesita un simulacro de Satanás. Porque no han visto ni a Satanás ni a los demonios. El padre de Avengel está disgustado con las creencias de Drake. Dios decide abrir los ojos de Drake para ver en el mundo espiritual donde gobierna Satanás. ¿Qué? ¿Qué demonios es eso? Drake ve el mundo espiritual. El pastor de la iglesia de Drake está siendo cegado por el demonio, y por eso no puede ver la verdad. Esta víctima no sabe que está siendo perseguida por el espíritu maligno. Este demonio golpea la cabeza del hombre sin piedad, y este hombre tiene un terrible dolor de cabeza. La mayoría de los dolores de cabeza por migraña son causados por demonios dentro de la cabeza. La mayoría de las depresiones son causadas por espíritus malignos de la depresión. Esta víctima tiene un dolor en la rodilla causado por un demonio. Los demonios pueden causar ataques cardíacos, derrames cerebrales y otros problemas de salud. Drake está terriblemente sorprendido. ¿Qué? Drake ve que el mundo natural, físicamente, incluye todo lo que ves a tu alrededor. Estas personas parecen felices y tranquilas. Él parece confundido acerca de lo que está sucediendo. ¡Qué extraño es eso! Vi algo allí. ¿Qué es eso? Debo estar soñando. Extraño. Tengo un dolor de cabeza. Oh Dios mío. Horrible dolor de cabeza. Necesito ver un doctor ahora. Todavía no es consciente de que es atacado por un enemigo invisible. Evidentemente, Drake está ignorando los planes de Satanás. Muchos cristianos que todavía están ignorando. Demasiados son ingenuos de los planes de Satanás para robar, matar y destruir a cada ser humano en este mundo. ¿Por qué permitieron tontamente que su enemigo invisible los atormente sin piedad? Pablo escribió una carta a los Corintios y a los Efesios para advertirnos que debemos ponernos la armadura completa de Dios, y no ignorar los planes de Satanás. Estamos bajo un fuerte ataque, un ataque espiritual y moral, y la devastación de esta guerra espiritual está a nuestro alrededor en nuestra sociedad, nuestro gobierno, nuestras universidades, nuestros medios de entretenimiento, nuestros vecindarios, nuestras familias, nuestras iglesias y en nuestras propias vidas. Hay personas heridas a nuestro alrededor, y nosotros mismos hemos sido atravesados por las flechas encendidas del maligno. No sigas estas iglesias cristianas que están ignorando.
los planes de Satanás. Déjalos ahora. Corre al Señor, tu Dios ahora. Busca primero el reino de Dios en tu vida. Dios enviará su espíritu a sus hijos que tienen hambre, buscan y tienen una pasión por sus palabras que están llenas de vida y de poder. Dios te dará todo lo que necesitas. Y por último, hermanos, las huestes espirituales de maldad, que según los estudiosos son los que operan regularmente en las iglesias y son los que nos dan más batalla, porque los otros están en altos mandos. Por ejemplo, los gobernadores de las tinieblas obviamente que están operando en nuestros gobiernos. ¿Por qué nuestros gobiernos son tan corruptos? Porque hay tremendas fuerzas demoníacas trabajando en ellos. Pero miren, cuando uno solo es natural y carnal, yo le echo la culpa. ¿Qué vos tenés la culpa? Detrás de ella o detrás de mí hay alguien que realmente tiene la culpa. Pero yo me agarro con ella, ¿verdad? ¿No hacen ustedes así o no hacemos así a veces? Pero tenemos que discernir el mundo espiritual. Nos peleamos entre nosotros y detrás de nosotros hay demonios riéndose. Ah, lo logré. Nos enamistamos, de repente teníamos una bonita amistad y ahora ya no. Y el diablo dice, ah, lo logré. Los demonios. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, ¿cómo operan? Usted ve ahí, era una ilustración nomás. Alguien se está quejando de eso. Ah, qué dolor. Muchas veces los demonios están provocando ese dolor. ¿Sí? Esa enfermedad. ¿Se recuerda que Jesús entró y una mujer encorvada? ¿Quién la había encorvado? Un día de reposo, llega encorvada por 18 años. Y Jesús mismo le dice, 18 años de estar encorvada. Los demonios la tenían encorvada. No era una enfermedad clínica, médica, o digamos, era una enfermedad espiritual. Y muchas de las cosas que nos pasan, hermanos, casi todas, dejo un margen de algo más, ¿verdad? Pero casi todas realmente es en el mundo espiritual. Los problemas que usted tiene, la mayoría son espirituales. Las batallas que tenemos todos los días, la mayoría son espirituales. El problema está en que nosotros somos poco espirituales y no las discernimos. Y le echamos la culpa a medio mundo, ¿verdad? ¿Por qué se pelea usted con otro? Porque cae en la trampa del diablo. ¿Por qué nos peleamos? ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué? Ahora, miren pues, hermanos, pero la Biblia dice, ahora sí quiero que leamos esos otros pasajes. Por favor, ahí, amigos que me ayudan ahí, fíjense que Efesios 6, 10 al 18, abra su Biblia. Esto nos va a dar luz y luego vamos a más luz y vamos a entrar a la enseñanza. Pero yo quiero que aprendamos, hermanos, a ver más de lo físico. Regularmente nosotros solo miramos lo físico, ¿verdad? Y por eso, hermanos, al hombre le pasa eso, va a ver qué bonita esa mujer. Pero dentro de esa mujer puede estar poseída por muchos demonios. Y el fin es solo destruir al hombre, lo que el proverbio dice, ¿verdad? Ahora, porque Satanás trabaja terriblemente. O puede pasarle a las mujeres también. ¡Ja, qué hombres! Sí, solo es el instrumento de Satanás para destruir. ¿Me estoy dando a entender? Por eso el dicho ese de una canción, pero a mí yo siempre he analizado eso, gavilán o paloma. Y tiene mucho que ver, porque a veces creemos ser el gavilán, no, al revés, fuimos la paloma que destazó el gavilán. ¿Entendimos eso, hermanos? Pero ingenuamente caemos en su trampa. Porque no discernimos el mundo espiritual. Porque tienen que abrirse nuestros sentidos espirituales para discernirlo. Y hermanos, mi deseo es que aprendamos esto esta mañana, que
que Dios abra nuestro entendimiento, porque nos cuesta lo espiritual. ¿Saben por qué nos cuesta lo espiritual? Porque regularmente estamos dedicados solo a lo material, a lo natural, a lo carnal. A lo espiritual le damos poco tiempo. Y como no hay tiempo, no somos espirituales. Y el hombre natural, dice la Biblia, solo percibe las cosas naturales. Por eso le decía yo, nunca se ponga usted a hablarle o a discutir cosas espirituales con uno que no conoce a Dios. Aunque sea don fulano, tenga 50 títulos ahí en la pared, en lo espiritual no sabe nada, es un tonto. Y si usted se pone a discutir cosas espirituales con él, pues caemos en sus tonteras también. ¿Entendimos eso que les acabo de decir? Porque hay quienes le piden consejo, porque es don fulano o doña Sutana, un consejo espiritual. ¿Qué sabe? Sin menospreciar a nadie, pero ¿qué sabe? Aunque sea doña fulana. No sabe porque esto es espiritual. ¿Entendimos eso? Ahora, veamos lo que dice la palabra. Miren, hermanos, Efesios capítulo 6 y versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, dice Pablo, fortaleceos en quién. Nuestra fortaleza, nuestra fuerza solo va a estar en Dios, en la vida espiritual. Es obvio, hermanos, que cada uno casi vivimos las consecuencias de nuestra vida espiritual. Si nuestra vida espiritual es muy baja, muy simple, muy light, para hablar en términos modernos, va a tener demasiados problemas en lo natural, porque lo natural lo está manejando. Y en lo natural es una ruina la vida. Veamos pues. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, hermanos, sigamos leyendo. Ahora, miren pues, aquí viene lo lindo. Dice, vestíos, vístanse, vistámonos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra quién? Contra las acechanzas del diablo. ¿Quién ha hecho fracasar a muchos hombres y a muchas señoritas? O perder su virginidad con el peor, que ahí la dejó botada. O hacer esto, lo otro. O caer ahora. Satanás. Los demonios. Porque así trabaja el mundo espiritual. Miren, Satanás todos los días lucha por destruir a la humanidad. Todos los días. Esté consciente la humanidad o no lo esté consciente. La mayoría no están conscientes, incluso los religiosos, porque hay gente que tiene religión pero no sabe de las cosas de Dios. Pobrecitos, son muy ignorantes muchos, ¿verdad? Sin menospreciar a nadie, pero esa es la realidad. ¿Cierto o no es cierto? Ahora, veamos, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, ¿por qué usted se pelea con el vecino, con la vecina? Con el amigo, con la amiga. ¿Por qué se pelea usted con la hermana, con el hermano? Si nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Porque caemos rápidamente, nos salimos de lo espiritual y rápidamente nos metemos a lo natural. Y entonces nos peleamos con el hermano. ¿Quién realmente buscó ese pleito? En el mundo espiritual, Satanás. Porque, ¿sabes? A Satanás no le conviene. Peor para el diablo si usted estaba haciendo tiempo para orar y para ayunar. Al diablo no le interesa eso. Entonces vamos a meter la cizaña y la mete y luego hace su trabajo porque usted no tiene discernimiento y luego cayó en la trampa del diablo. ¿Cierto o no es cierto? Dice, sino contra principados. ¿Contra quién es nuestra lucha, hermanos? Miren, con un mundo espiritual bien organizado. Con un mundo espiritual poderoso, pero no más poderoso que Dios, porque Satanás y su mundo espiritual realmente son poderosos, pero Dios es todopoderoso. No se nos debe olvidar, al Dios a quien tenemos en nuestro corazón y a quien servimos es todopoderoso. Pero que el diablo es poderoso, sí es poderoso.
No pretendamos derrotarlo con un momento de oración. No. Con un ayunito de vez en cuando. No. Al diablo y a las tinieblas no los vamos a derrotar allí. Se requiere una batalla constante. ¿Por qué usted muchas veces va perdiendo la batalla? ¿Y saben qué? Y ponemos pretextos, y que por esto, por lo otro. No, el diablo nos está trabajando y nos lleva avanzados y nosotros caemos en su trampa. Es que por esto, o por lo otro, o más adelantito, o después de esto, o por fulano, por eso es que yo no le sirvo a Dios. Y el diablo se ríe, así me gusta a mí, dice el diablo, ¿verdad? Tomamos conciencia, hermano, tomemos conciencia, porque usted puede ser una herramienta poderosa en la mano de Dios y eso no le sirve al diablo, al contrario, le causa daño. Y por eso el diablo no deja avanzar a muchos que pudieran ser hombres de Dios poderosos, mujeres de Dios poderosas en la mano de Dios, pero el diablo los tiene detenidos allí con mil tropiezos y como somos débiles, allí nos mantenemos y la vida se nos está pasando. ¿Ya se han dado cuenta? Pudiéramos ser poderosos instrumentos en la mano de Dios, pero al diablo no le interesa y nos trabaja y muchas veces estamos ahí estancados en el trabajo del diablo. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ahora, por eso es que aquí, miren, dice la palabra, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se mueven en el ambiente, ¿verdad? Ahora, avanzamos un poquito. Analicémoslo. Por tanto, Pablo está explicando y él dice, bueno, ya que las cosas son así, por tanto, ¿cómo vamos a actuar nosotros? Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuándo? No ponernos a llorar y si se acabó mi vida en el día malo, ¿verdad? Y llorar y lamentar y maldecir y todo. Eso no es lo que tenemos que hacer. Porque si estamos preparados, hermanos, en el día malo vamos a actuar como Dios quiere que actuemos. Si usted no está preparado en el día malo, usted va a actuar de lo peor y va a ser destruido fácilmente por el diablo porque usted no está preparado. Por eso dice, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar como nos quiere Dios, hermanos, firmes. No derrotados, ¿verdad? Soldado caído no sirve. ¿Verdad? Soldado muerto, menos. ¿Qué daño le puede causar al enemigo? Usted ve ahorita la guerra ahí, van muriendo unos 1000 soldados israelitas en las manos de esos malvados. Los muertos ya no funcionan. Tienen los vivos. Y si morimos espiritualmente ya no somos problema para el diablo. El que está en pecado, el que está en adulterio, fornicación o cualquier otra clase de pecado, ya no es problema para el diablo que es de él. Pero un hombre de Dios y una mujer de Dios que ora, que se mantiene firme, allí sí hay batalla. Ahora, he ahí, hermanos, el asunto. Porque algunos dicen, los hermanos solo problemas son. Yo sí no tengo problemas, yo sí no tengo batallas. Algo está pasando allí. De repente ya no tiene batalla porque ya tomó, ya está del otro lado, ¿va? Está arruinado, está acabado, está muerto espiritualmente. Ya no hay batalla. Ya el objetivo lo logró el diablo. Analicémoslo de una vez. Ahora, pero pensemos. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la coraza, con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Leemos otro poquito, Benjamín, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sigamos, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Ahora, terminemos de leer. Benjamín,
y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18, orando, oigan esto pues, miren esto, qué lindo. Dice, orando en todo tiempo. ¿Cuándo debemos de orar? Todo el tiempo. Porque Satanás no se duerme. Y por eso algunos ya los tiene Satanás arruinados, acabados, destruidos. Ya no quieren nada con Dios. Algunos ya no quieren nada con Dios. Ya los destruyó Satanás. Porque se dejaron. ¿Sí? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No en la carne, ¿verdad? Haciendo oraciones vagas. No, eso no funciona. Dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, ¿cuándo debemos orar, hermanos? En todo tiempo. Ajá. Oía yo hablar a algunos demonios, hermanos, y decían que a Tibi Joshua no lo podían destruir, porque Tibi Joshua oraba en todo, hasta para sentarse, oraba hasta para sentarse, oraba para levantarse, oraba para ir caminando, oraba en todo tiempo. Él lo explicó un día, y oía algunos demonios que no lo podemos destruir, no hay momento que se descuide. El asunto es vivir una vida descuidada. El diablo nos puede destruir a cualquiera de nosotros. ¿Sí? Si nos descuidamos. Por eso, miren, hermanos, y vestirnos con la armadura de Dios, estaba analizándolo y comprendiéndolo. No es solo decir, hacer una oración, Señor, esta mañana me he visto con la armadura de Dios. Mi oración puede ser buena. Pero si no practico una vida de fe, todos los días, una vida de santidad todos los días, una vida de perseverancia todos los días, aunque ore vistiéndome todos los días, no funciona. ¿Alguien entendió lo que dije? Porque tiene que ser real mi vida ante Dios. No basta con una oración que pueda hacer yo en las mañanas, porque leyendo un libro él da libertad a los cautivos, de un libro que les he hablado. La doctora que escribe el libro decía que debemos de orar así, vistiéndonos con la armadura de Dios. Un ángel se le apareció a ella, porque Satanás aún se le aparecía en persona para destruirla. Y ella, en una noche se le apareció un ángel y le dice, tienes que vestirte con la armadura de Dios constantemente. Y entiendo lo que ella decía, es cierto, debemos de orar vistiéndonos con la armadura de Dios constantemente, pero tenemos que llevar una vida limpia, una vida santa, una vida de oración, una vida de constancia. Si no, no funciona la oración. ¿Alguien entendió lo que dije? ¿Verdad? Porque hacer una oración metódica es fácil, metódicamente, pero se necesita vivir una vida real todos los días para no ser destruidos por el diablo. Porque, hermanos, ¿quién pone malos pensamientos a nuestra vida? Los demonios. ¿Quién pone sueño, por ejemplo? Sueño. A veces padecemos de mucho sueño. Yo a veces padezco de sueño, pero ya entendí. No es por el encierro con que vivo allá abajo, con la luz prendida todos los días, que eso también me afecta, pero a veces me agarra mucho sueño. Yo entiendo, hay espíritus de sueño poniéndome sueño, más sueño. ¿No se han dado cuenta ustedes de eso? No puede ser, padecemos de mucho sueño, de mucho estrés, decía de mucha ansiedad, es cierto, las circunstancias ayudan, pero Satanás y sus demonios se valen de todas las circunstancias que vivamos. ¿Me di a entender? Porque a veces se presta la circunstancia para que Satanás la aproveche y los demonios la aprovechan. ¿Ya? Usted anda coqueteando en pecado con alguien, con fulana o con sutano, y Satanás se va a dar cuenta y sus demonios y aprovechan, aquí trabajamos. Y entonces se aprovecha y sabe trabajar para hacer ruina a esa persona, a ese hombre o a esa mujer.
Porque Satanás y sus demonios trabajan circunstancialmente. Ven una debilidad en usted y dicen, aquí es donde tengo que trabajar. ¿Me voy a entender, hermanos? Ahora, pero tomémoslo para nuestra vida. Tomémoslo. Porque fíjense, hermanos, que la verdad es que tenemos muchos problemas todos los días. ¿Se han dado cuenta? Fíjense que yo tengo problemas de carácter. ¿Alguien más tiene problemas de carácter acá? Muchos, ¿verdad? Nos cuesta dominar nuestro carácter. ¿Saben? Me molesté en el banco porque atendieron a otros y a mí no. Y yo me quedé por ahí de último, cerraron el banco y a la noche y no me atendían. Y casi que les discutí un poco. Después me arrepiento porque el Espíritu Santo me redarguye y me hace sentirme avergonzado, pero ya metí la pata, ¿verdad? ¿No les ha pasado a ustedes así? Seamos sinceros, porque Dios ama la sinceridad. A los 3 días fui otra vez al banco y me tocaba mi turno. Pero como hay una máquina que va... No, miren que la máquina se saltó mi turno y le dio el turno a otro. Palabrita. Yo cuando pasé a la ventanilla le digo a la señorita, señorita, creo que ya me conoce por enojado. ¿Por qué pasaron a otros antes de mí? No entiendo, me dijo. Yo solo marco un botón acá, la máquina da el turno siguiente y se saltó el suyo, me dijo. Pero no entiendo cómo se lo saltó. Y entonces yo dije, yo sí entiendo. Es Satanás persiguiéndome para meterme en problemas otra vez. Sí, porque hasta la máquina la trabajó el diablo, ¿verdad? Para saltarla. De veras, porque sabe el diablo cuáles son nuestras debilidades para trabajarnos ahí. ¿Cierto o no es cierto? Donde usted es fuerte, el diablo no lo va a trabajar. Lo va a trabajar donde usted es débil para arruinarle la vida. Por eso es que tenemos que tener abiertos los sentidos espirituales. ¿Sí, hermanos? Porque si no los tenemos abiertos, rápido caemos en la trampa del diablo. Rápido, y no nos damos cuenta. Ahora, yo quiero esta mañana, hermanos, ya después de esta corta introducción, a hablar un poquito y poner algunos ejemplos, hermanos, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Cómo trabaja Satanás y sus demonios. Usan muchas estrategias. Tomamos conciencia esta mañana, hermanos. Yo quiero que usted piense. ¿Hay alguna en la que usted ha caído en esa trampa del diablo? No digamos, no hablemos de adulterio ni de esas cosas. Otras trampitas por ahí, ¿verdad? Porque también puede ser el adulterio y la fornicación. Pero eso ya es un poco fuerte, ¿verdad? Sino otras trampas, hermanos, que nos puedan hacer fracasar en el día. Quizá usted tenía buenos planes para ir a la presencia de Dios y de repente usted sin darse cuenta resultó peleando con el esposo, con la esposa, con el hermano, con la hermana, y la presencia de Dios tiene que suspenderse. Miren, hermanos, si vamos a tomar un privilegio y usted viene bien preparado para su privilegio, hasta ensayó cantos, ¿verdad, hermana Silvia? Me contó que ensayaba cantos. Pero ya a la hora aquí o por ahí en el camino, usted se discute con alguien, usted echó a perder todo. Porque la presencia de Dios ya no le va a acompañar para sacar su privilegio. La verdad es que deberíamos decir, hermano, pongan a otro, ya no puedo. Acabo de enojarme. Y enojado no me va a usar Dios. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, si uno no tiene cuidado, hermanos, habría que cuidar eso que usted durante el día trabajó. Si yo me estudié un buen pasaje para predicar y me discuto con alguien aquí, que me ha pasado a veces, antes de predicar, me arruiné la unción de Dios. Voy a decir un montón de palabras secas. ¿Me voy a entender? Ahora, Satanás tiene muchas maneras de trabajar, pero tenemos que tener buen entendimiento, buen discernimiento. Si no, fácilmente nos mete canilla al diablo y ¡pum! Caímos, ¿verdad? No con enormes pecados, digamos, pero por lo menos nos enojamos o nos discutimos. Se arruinó la unción, se arruinó la presencia de Dios.
Escuché al hermano Harrigan, al moreno que hemos escuchado por acá, y él dice, un día en el estadio, a él le tocaba predicar, pero una hermana que estaba cantando se alargó y él sentía, se enojó y dice, esta hermana ya me robó todo el tiempo, no me dan el tiempo para predicar. Se molestó. Cuando le dieron el tiempo a él, su prédica fue de lo más seco, no logró que la presencia de Dios nada. Y el Espíritu Santo después él se fue, porque miren hermanos, cuando uno predica y uno siente que no hay respaldo, es una cosa terrible, mayormente cuando lo invitan a un lugar, porque la gente está con la expectativa de que uno lleve la bendición y no hay presencia de Dios, yo me quedo desmontado y me agarra un desconsuelo en mi corazón. Es una cosa bien seria, porque la gente esperaba que uno los bendijera. Ahora, pero si uno cometió errores, no va a haber bendición. Y él dice que se fue a tirar ahí el hermano a orar, y Dios mío, ¿qué pasó hoy? Y el Espíritu Santo le dijo, te enojaste contra mi sierva que estaba cantando, y así no te puedo respaldar. Aparentemente sencillo, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Porque a veces nosotros tenemos ya nuestros estándares. Esto no es pecado, esto sí es pecado. Esto no es pecado. No, a veces ya lo tenemos. Hay cosas que no son pecado cuando sí son pecado. Y hemos ofendido ya a Dios. ¿Me doy a entender? ¿Estamos conscientes de eso, hermanos? Miren, ya leí este pasaje. Pero veamos, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, oigan esto, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Entendimos esta parte, hermanos? ¿Cuántos oran para comer? ¿Cuán importante es orar, hermanos? Yo vi un video en la iglesia de T.B. Joshua. Llegó un americano poseído por espíritus. Él estuvo de visita en algunas tribus en África, visitando a los nativos. Y allí le dieron de comer de lo que en las tribus comían. Y en realidad, a través de las comidas que él hizo, lo poseyeron los espíritus. Y entonces lo liberó T.B. Joshua, ¿verdad? Pero se llegó al fin de que lo que estuvo comiendo en esas tribus, en las montañas en África, fue lo que el enemigo usó para poseerlo. Por eso, hermanos, miren, ahora hemos dejado el buen hábito de orar antes de comer. Tal vez en su casa usted sabe lo que come, pero afuera usted no sabe lo que come. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Usted va y por allá come y usted no sabe lo que come, ni cómo lo prepararon, ni si fue sacrificado a los demonios, como dice la Biblia. Ahora, si fue sacrificado a los demonios, seguro que lleva demonios esa comida. Analicémoslo y van a ver. Segurito que lleva demonios. Ahora, usted ve acá Judas. Obviamente, Satanás usó la ocasión. Cuando comió, a través de la comida se le metió, dice el pasaje. Pero, ¿qué problema había en Judas, hermanos? Analicémoslo, porque también tiene que ver mucho el estado espiritual de las personas. Obviamente, Judas tenía un estado espiritual, ¿cómo lo describiríamos nosotros? El estado espiritual de Judas. De incredulidad. Veía como un equipo de trabajo a este equipo, ¿verdad? Aquí me va bien, Judas se entretuvo con ellos tiempo. Aquí incluso tengo el dinero, ¿verdad? Y tenía buena apariencia Judas. Por eso es que las apariencias engañan. Porque Judas tenía buena apariencia. Si no, no se le hubiera dado el tesoro.
¿Están de acuerdo conmigo? ¿A quién le damos el tesoro regularmente? A los que consideramos que pueden cuidarlo. Pero aquel que, este no le puedo confiar porque tiene mala facha, ¿verdad? A eso no se les da el tesoro. Por eso, hermanos, es que yo creo que Judas tenía buena apariencia. Las apariencias engañan, ¿no? Judas tenía buena apariencia y se le dio el tesoro, pero en realidad Judas nunca creyó en el Señor. Él veía superficialmente en el mundo natural un equipo de trabajo y donde le iba bien, ¿verdad? Y donde tenía plata en la mano. Y por eso, hermanos, es que no es que Dios lo haya predestinado para mandarlo al infierno a Judas, no. Cada uno determina dónde vamos, ¿no es cierto, hermanos? Todos tenemos la oportunidad de ir al cielo y también de ir al infierno acá. ¿Cuál camino elegimos? Depende de nosotros. Tenemos libre albedrío, libre decisión. Ahora usted va de camino. ¿Cuántos vamos de camino al cielo, hermanos? Pero si abandonamos a Dios, segurito que el infierno nos espera. Que el Señor reprenda todo eso, ¿verdad? Porque yo quiero ir al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo, hermanos? Lo que quiero decir, hermanos, miren, ¿con quién estaba incluso sentado a la par Judas? Con Dios, con Jesús. Por eso no es suficiente venir a la iglesia. No es suficiente ser parte de una iglesia. No es suficiente venir a los cultos. Porque Judas andaba con Jesús. ¿No le fue suficiente a Judas? No. Andaba con Jesús, comía con Jesús, veía las cosas que Jesús hacía, andaba con Dios Judas, y ni así se convirtió. Así es que, ¿cuántos son cristianos de veras, hermanos? Porque las apariencias engañan. Y aquí todos tenemos bonita apariencia, pero solo Dios sabe qué clase de cristianos somos. Lo tomamos, de veras, tomemos conciencia, hermanos. Ahora, porque miren, no fue suficiente para Judas andar con Jesús. El diablo lo poseyó y lo usó el diablo, hermanos. Aun cuando él andaba con Jesús, lo usó el diablo. ¿Y cuál fue el fin de Judas, hermanos? Porque recordemos que Pedro también le falló al Señor, pero Pedro se arrepintió y tomó el camino correcto, y Dios lo restauró y lo usó poderosamente a Pedro, pero a Judas no, porque Judas tomó el camino incorrecto. Fue a buscar cómo ahorcarse, porque los demonios la atormentaron a Judas, hermanos, y se fue a ahorcar, y al final, después de cometer suicidio, ¿para dónde fue Judas? Al infierno. Porque ni siquiera cada uno de nosotros es dueño de su vida. Si usted se suicida, aunque sea buen cristiano, usted no puede ir al cielo. Usted va al infierno. Por si alguno tenía ese plan, por favor, arrepiéntase. ¿Verdad? Avance un poquito. Ahora, fíjense, hermanos, que Satanás trabaja a las personas. Las trabaja, las manipula, busca estrategias. Y, hermanos, tomemos conciencia esta mañana. Satanás esta mañana ha mandado algunos espíritus de sueño y algunos ya los tengo dormidos. No, los tiene dormidos el enemigo, ¿verdad? Despiértese. Ahora, no crean, yo sí creo en los espíritus de sueño. ¿No se ha dado cuenta que usted, aunque no esté, de repente le agarra un sueño, una pesadez, y mejor si va usted a leer la Biblia, ya no la lee porque tiene mucho sueño y se va a dormir? ¿Se han dado cuenta que cuando queremos leer la Biblia agarra mucho sueño? ¿Quién cree usted que pone el sueño? El puro chamuco, ¿verdad? Ahora, porque estratégicamente Satanás, hermanos, trabaja de muchas maneras. Veamos otro ejemplo. Vamos a ir a Marcos 8,
31 al 33. Hermano Benjamín. Marcos 8, 31 al 33. Vamos a leer la palabra ahí. ¿Ya lo hallaron? Y comenzó a enseñarles que le era necesario, Jesús, ¿verdad? Le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Les está enseñando Jesús. Pero miren, hermanos, esto les decía claramente, dice el escritor Marcos. Entonces Pedro le tomó aparte. Oigan lo que va a hacer Pedro. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, ¿me ayudan? ¿Qué le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué les parece? Ahora, analicemos el pasaje, pues. Ustedes ven, a Judas lo poseyó literalmente Satanás, pero aquí está trabajando también a Pedro. Satanás lo está trabajando. ¿Estamos conscientes, hermanos? A cualquiera de nosotros puede trabajar el diablo si nos descuidamos. Ninguno es inmune a esto. ¿Estamos conscientes? Por lo tanto, eso nos da la pauta de que debemos de luchar todos los días, constantemente. No nos podemos dar vacaciones espirituales porque Satanás y sus demonios no se dan vacaciones. Buscarán la manera constantemente de destruirle a usted. Por eso con mucho lo ha logrado. Matrimonios, familias, hombres, mujeres, a veces que tenían o daban un buen servicio a Dios, los destruyó el diablo porque se descuidaron. Hermano, no se descuide. Hermana, no se descuide ni se dé vacaciones espirituales, porque si usted se da vacaciones espirituales, para el diablo le va a ser tan fácil destruirlo a usted. ¿Cuántos estamos conscientes? Ahora, usted ve aquí a Pedrito. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo? Enseñándoles a ellos y a sus discípulos, sin duda habían más, que tenía que ir a la cruz y que tenía que morir para salvar a la humanidad. Pedro no entendió mucho. Pedro lo que le quería evitar era la muerte de Jesús. Hasta cierto punto se miraba bien, ¿verdad? Lo que Pedro, en lo natural, Pedro estaba haciendo. Porque en este momento Pedro no podía discernir las cosas espirituales. Hermanos, ahí está el asunto. Cuando alguien es natural, es carnal, no discierne las cosas del espíritu. Se necesita ser espiritual para discernir las cosas espirituales. Pedro no discernió nada. Pedro estaba razonando lo que oyó, pero no fue más allá. Y por eso llamó a Jesús y dijo, hey, Jesús, vení para acá. Te voy a dar un consejo. ¿Qué es eso de que vas a ir a la muerte? No, no te conviene. ¿Tomamos la idea? ¿Cómo vas a morir, hombre? Ahora, Jesús se le quedó viendo a Pedro y hermanos, como Jesús era altamente espiritual, él no se lo dijo a Pedro. Realmente le dice, apártate de mí, Satanás. Inmediatamente Jesús se dio cuenta que no era Pedro. Pedro solo estaba siendo el instrumento de Satanás en ese momento para reconvenir a Jesús, que no le convenía ir a la cruz. Pero miren, qué tremendo el poder tener discernimiento espiritual. Y lo necesitamos todos. ¿Cuánto lo necesitamos? Porque si no lo tenemos, hermanos, el que no lo tiene ya está metido en problemas. Ya ha hecho muchas cosas que costaron levantarlas,
a perder en un momento. ¿Se han dado cuenta? Hay cosas que cuesta construirlas, pero destruirlas es ya. Una bonita relación matrimonial de 10, 20 años. Usted cae en pecado e infidelidad y los 20 años se echaron a perder en un instante. Y aunque usted se arrepienta, ya se arruinó. No se va a levantar fácil. Habría que pasar unos 20 años para levantarlo, tal vez. Para que le vuelvan a tener confianza. ¿Cierto o no es cierto? Por eso, hermanos, necesitamos el discernimiento espiritual. Aquí Jesús se le queda viendo a Pedro y no le dijo: ¿qué consejo más bueno me estás dando, Pedro? Sino que, por eso, hermanos, aquí hay otra cosa que puedo aplicar. Tengamos cuidado con todo lo que nos aconsejan y nos dicen. ¿Sí? El diablo mismo se puede vestir de ángel de luz supuestamente para darnos un buen consejo, pero lleva veneno por dentro. El fin de ese consejo es destruirlo a usted. Y si no tenemos cuidado, hermanos, podemos escuchar ese mal consejo y caer en pecado y arruinarnos la vida en un momento por escuchar las cosas incorrectas. Si Jesús le hubiera dicho a Pedro: de verdad, Pedro, tienes razón, no voy a morir, esto no vale la pena. No, ni nosotros nos hubiéramos salvado si Jesús escucha a Pedro. ¿Estamos conscientes? Que nunca hubiera muerto. Y lo único que nos salva, hermanos, a nosotros no son nuestros hechos, no son nuestras buenas obras que nos creamos a veces tener. Lo único que le salva a usted y a mí es el sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio de Jesús cubre mis sucios pecados y me da la vida eterna cuando yo lo acepto a Él como único y suficiente Salvador. Y ahí nada nos podrá salvar. Porque si nuestras buenas obras nos salvaran, en vano murió Cristo, dijo Pablo, ¿verdad? ¿De acuerdo, hermanos? Lo comprendemos, es tan claro eso, ¿verdad? Entonces, pero como Jesús tenía un alto discernimiento en lo humano, porque se mantenía orando y ayunando. Oigan, esto es clave, porque estoy hablando de la importancia del ayuno y la oración y de la constancia con Dios. ¿Por qué Jesús tenía un alto discernimiento, hermanos? Recordemos que Él trabajó en la tierra en lo humano, no como Dios. Obviamente como Dios es otro asunto, ¿verdad? Sino como humano. Inmediatamente Jesús discernió que el que estaba trabajando allá, Pedrito, era Satanás. Y por eso le dice: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, diablo. Tendríamos que decirle nosotros muchas veces al diablo así, tal vez muchas veces en el día. ¿Estamos conscientes, hermanos? ¿Sí? Incluso con algunas sugerencias que alguien nos da, tal vez no, para no ofendernos no lo tendríamos que decir en la cara, ¿verdad? Apártate de mí, diablo. Sino por lo menos en la mente, ¿verdad? Ya sé, diablo, ¿por dónde vas? Por favor, aléjate. ¿Me di a entender, hermano? Ahora, porque, miren, vivimos en un mundo, por eso es que en la vida espiritual, hermanos, en las iglesias, hay muchos pecados, hay muchas situaciones, hay muchas adversidades, y no solo en las iglesias, sino cada persona que se llama cristiano, a veces está viviendo una vida fracasada, solo de apariencia bonita, y parece un buen cristiano, pero en la realidad no lo es, porque tiene muchos fracasos allí. ¿Sí, hermanos? Porque se ha descuidado en su vida espiritual. Ahora, por eso es que no debemos de descuidarnos de un solo momento. Tenemos que estar, como dijo Pablo, hermanos, orando en todo tiempo. ¿Cuánto debemos de orar? En todo tiempo. No solo cuando venimos un ratito al templo. Eso no alcanza. Sí, usted tiene que orar donde se mueva. Tenemos que luchar por aprender una disciplina de andar hablando con Dios donde nos movamos, hermanos. Porque en todos lados el diablo nos va a tener trampas. ¿Están de acuerdo? Ahora,
Por último, hermanos, ¿cómo realmente resistir al mundo de las tinieblas? Fíjense que escuché a un predicador, me gustó lo que el predicador estaba diciendo. Hoy hay muchos creyentes, ¿cómo lo explicaba él? A ver si lo logro explicar. Oramos un momento por la bebé, hermanos. Señor, oramos por la salud de esta bebé, oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, miren pues, hermanos, hay muchos creyentes solo de apariencia. Hay mucho cristiano evangélico. Estoy hablando de los evangélicos, ¿verdad? No de los religiosos, que la mayoría son de apariencia. Pero dentro de la iglesia evangélica, hermanos, en todo el mundo hay creyentes solo de apariencia o situacionales, ¿verdad? Mientras estamos acá en la iglesia, parecemos cristianos. Pero vamos a una fiesta, alguien va a una fiesta y allá en la fiesta, ¿quién es cristiano? Allá baila, allá. Yo tenía una compañera en la universidad, hermanos, que después supe que ella se pasaba como buena cristiana, pero los compañeros se dieron cuenta que si ella iba a una fiesta y había baile, bailaba, y si había que tomar licor, tomaba licor, y en la iglesia actuaba como buena cristiana, hasta predicaba y daba charlas. Santo Dios, les digo una cosa, así hay un mundo cristiano hoy. Muchísima gente, yo espero que ustedes sí o no, sino que seamos de los buenos, pero muchísima gente, ahí donde se mueva, actúa como actúa el mundo. ¿Es así o no es así? Vive como vive el mundo. Solo cuando viene a la iglesia, entonces se vuelven creyentes. Aquí entre los hermanos actuamos como hermanos, ¿verdad? Por eso les decía, incluso hasta en los pastores, hay pastores aquí en Guatemala que pastorean incluso grandes iglesias que ni siquiera son ellos convertidos a Dios ni cristianos. ¿Saben qué? Aprendieron a hacer el trabajo de iglesia. Y la pobre iglesia ahí está con esa clase de pastores. Lástima que hay gente que se siente intelectual, pero que no tiene discernimiento espiritual y no puede discernir ni siquiera quiénes son sus líderes, quiénes los presiden, quién le enseña, quién le predica. Porque, hermanos, hoy suele suceder eso, ¿verdad? Hay muchas iglesias que no tienen pastores convertidos, solo tienen alguien que aprendió a hacer el trabajo. Y lo hace bien, lo hace profesionalmente. ¿Entendimos esa parte? Pero convertido a Dios, no. Ahora, concluyo, hermanos. Yo quiero que retomemos el pasaje, por favor, ahí, hermano Benjamín, de Efesios 6:10 al 18. Por favor, hermanos, miren. Por favor, aprendamos. Si usted quiere ir al cielo, porque les digo, pudiéramos fingirle al mundo, pudiéramos fingirle a los hermanos, hasta puedo fingirle a mi esposa que soy un hombre de Dios, o ella conmigo, que es una mujer de Dios. Pero el día que Dios nos llame para entregarle cuentas, hermanos, Dios no puede ser burlado. ¿Estamos conscientes de eso? Dios no puede ser burlado ni engañado. Una mujer podrá engañar a su esposo, un hombre podrá engañar a su esposa, y así un montón de situaciones, pero a Dios no lo podemos engañar. El día que Dios nos llame, entregaremos cuentas cabales, porque con Dios es cabal la cosa. Por eso, hermanos, les invito a no pasar su tiempo, a no ser personas religiosas que van el domingo a la iglesia hasta que confiesan su pecado allí a alguien, pero que en la semana viven otra vez pecando. No se vale así. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, lo va a cosechar con Dios, ¿verdad? Veamos, miren, concluyamos con este pasaje porque me encanta. Tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor
¿En quién nos vamos a fortalecer, hermanos? En el Señor. Por eso tenemos que orar constantemente, buscar a Dios constantemente y en el poder de su fuerza. Luego dice, hermanos, vístanse de toda la armadura de Dios. Y eso incluye, hermanos, la fe, la lectura de la palabra, la oración, los ayunos, el vivir todos los días una vida consciente, luchar por vivir en santidad, aunque tengamos tentaciones. Si no caemos en la tentación y luchamos, Dios nos va a ayudar a vivir en santidad. ¿Me di a entender? Jesús mismo tuvo tentaciones, pero ¿pecó Jesús? No, no pecó. Ahora, eso es lo que está diciendo el pasaje. Sigamos leyendo. Vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Contra las acechanzas del diablo. El diablo acecha constantemente de 1000 maneras todos los días. ¿Ya? Usted va manejando tranquilo y de repente a alguien se le antoja maltratarlo a usted. Allá afuera el diablo se mueve. Y yo me di cuenta, lo que les conté, ¿verdad? El diablo va a procurar atacarlo donde uno es débil. ¿Sí? Si usted se enoja fácilmente, el diablo lo va a provocar para que usted se enoje 50 veces al día. ¿Sí? Si alguien tiene tentación por las mujeres, el diablo le va a pasar un montón de mujeres ahí, hasta ofreciendo sexo fácil, ¿verdad? Porque sabe el diablo que allí lo puede trabajar. O también a las mujeres, ¿verdad? Usted tiene tentación por los hombres, entonces el diablo va a trabajar a hombres para que se le pasen por ahí a usted, para que usted comience en la tentación. ¿Es cierto o no es cierto? Usted es problema el dinero, usted va a hallar dinero mal puesto que no es suyo, va a ver cómo le llega dinero fácil para que usted caiga en el dinero. Y raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, cada situación, hermanos, cada cosa, hermanos, para destruirnos, por eso es que el diablo acecha constantemente. No se nos olvide, hermanos, que esto es constante. A cada rato, a cada momento, a cada instante, todo el día, y si es posible hasta de noche, somos atacados por el enemigo, ¿no es cierto? En sueños, ¿verdad? Hay persecuciones terribles de los demonios, del diablo, porque el diablo no duerme, ni siquiera duerme mientras nosotros dormimos. Ahora, sigamos ahí, por favor, Benjamín. El siguiente versículo dice: por eso, hermanos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Hermanos, ¿estamos conscientes? ¿Cuántos van a pedirle perdón hoy a un amigo, a una amiga, a un hermano, a una hermana, al esposo, a la esposa? Porque su lucha no es contra su esposo, su lucha no es contra su esposa, su lucha no es contra su hermano ni su hermana. Si usted le ofendió y peleó, pídale perdón, como hombre de Dios, como mujer de Dios, porque usted cayó en la trampa del diablo. ¿Y sabe qué ha estado haciendo el diablo? Riéndose de usted. ¿Cierto o no es cierto? Ahora, porque dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿sí? Sino contra principados, contra todo un mundo de tinieblas organizado. Y saben, hermanos, aquí llevamos una lucha fuerte. Yo la he sentido, muchos la han sentido, aún el predicador que vino la vez pasada. Hay altares de brujos totalmente en contra de la iglesia. En esta colonia hay bastantes brujos, incluso muchos son religiosos, pero son brujos, pero practican la brujería, la hechicería, el ocultismo. Y de repente, hermanos, porque así se disfraza el diablo y sus secuaces, ¿verdad? Contra esta iglesia hay un trabajo fuerte en esta colonia, mayormente porque no les gusta el avance que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, el demonio, los brujos, segurito, que aquí cerca, yo lo he podido sentir mientras oro acá, hay altares demoníacos en contra de la iglesia. Si tan solo pudiéramos ir a algunas casas a revisar, allí están
De veras, de veras. Les digo esto porque me ayuden a orar y oremos por esto, que el Señor derribe, deshaga toda obra del diablo, toda brujería, toda hechicería, toda obra de las tinieblas. Ayúdenme a orar, porque muchos de nuestros problemas pueden ser por eso. Muchas de las batallas de la iglesia es eso realmente. ¿Cuántos estamos conscientes? Ahora, pero nuestra lucha es contra los vecinos, ¿verdad? Yo sé que algunos me han demandado y hablan barbaridades en contra de la iglesia, de nosotros, pero nuestra lucha no es contra ellos, es contra el diablo. Ellos solo son el objeto. ¿Tomamos conciencia, hermanos? Pero más grande es el que está con nosotros. Y si le echamos verdaderamente ganas, vamos a salir adelante. Incluso, hermanos, miren, los ataques que algunas familias están sufriendo ahora, porque hay algunas familias amenazadas, queriendo ser extorsionadas, y no es fácil que le llamen a uno y que le ofrezcan que lo van a matar si uno no les da dinero, ¿verdad? Eso es fuerte. Mientras no lo viví en carne propia, podemos decir, que Dios ayude a los hermanos. No, el asunto ya es cuando es con uno, ¿verdad? Yo comprendo eso, hermanos. Por favor, oremos por las familias que están siendo extorsionadas. Es pura obra del diablo, es pura obra de los demonios, porque miren, toda esa gente que anda haciendo eso, solo son el objeto del demonio. Pero hermanos, más grande es Dios. Y la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, creámosle a Dios, familia, usted que está siendo extorsionada, creámosle a Dios todos los días, en ayuda y oración, entregue a esa gente en la mano de Dios. Y usted va a ver que Dios los convierta o que Dios los quite, ¿verdad? Podemos orar así. Así oraba David, el gran hombre de Dios. Señor, o conviertes a nuestros enemigos o los cortas de esta tierra. Se puede, porque Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Ahora, listo, hermanos, sigamos leyendo ahí, hermano Benjamín, el siguiente versículo. Dice, por tanto, ¿cómo podríamos traducir por tanto? Así, hermanos, ¿sí? Así tenemos que hacerlo, ya que las cosas suceden así. Entonces, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir cuando en el día malo. Y por eso le decía, el día malo puede ser el día que nos llaman y nos amenazan que nos van a matar si no les damos dinero. O no es día malo ese. Pero pongámoslo en la mano de Dios y Dios va a transformar las cosas. Y ese día malo se va a convertir en día de bendición, hermanos, porque vamos a ver la gloria de Dios. Y eso es lo que la palabra dice. Y habiendo acabado todo, estar firmes, confiando en Dios. Sigamos. Dice el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Está hablando. Sigamos leyendo, ahorita nos da más luz. Dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y el 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y luego dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es, hermanos? La palabra de Dios. Por eso, hermanos, la palabra de Dios debe de abundar en nuestra vida, en nuestra casa. Hoy es tan fácil. Usted puede poner la lectura de cualquier libro que usted quiera en audio. Y ni siquiera usted tiene que leer, solo oír. Eso sí hay que oír, ¿verdad? A mí me gusta, cuando pongo algo, lo escucho. Aunque haya ruido y otras cosas, gracias a Dios, Dios me ha dado ese privilegio, guardo la atención. Y voy con la lectura. Ahora, entonces, miren, la palabra de Dios, hermanos, es poderosa. Es la espada con que podamos pelear. Usted se recuerda que Jesús, cuando fue tentado por el diablo, hermanos, y el diablo y Jesús le dijo, escrito está, Satanás. Escrito está, Satanás. Ahora, cuando usted sea acosado por el diablo y por sus demonios, usted puede comenzar a citar la palabra. Escrito está, Satanás, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así dice la palabra.
y esto se va a volver poderoso porque es palabra de Dios y usted va a recobrar fuerzas, porque a veces, hermanos, las amenazas nos debilitan, ¿verdad? Y nos sentimos, uy, ¿ahora qué voy a hacer? Pues ir a la palabra, que es la espada de Dios, ir a la oración, ir a la palabra de Dios, comenzar a citar los pasajes. Cuando pases por las aguas, dice el Señor, no te ahogarán. Y si pasas por el fuego, la llama no te va a quemar, porque yo voy contigo. Así dice el Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor esta mañana, hermano? Gloria a Dios. ¿Por qué no se pone en pie y oramos un momento? Póngase en pie, oramos, Señor, esta mañana, gracias, porque podemos confiar en tu palabra, vestirnos con tu palabra, orar en todo tiempo, Dios. Ayúdanos a mantenernos conectados a ti, Señor, a mantenernos firmes, Padre. En el nombre de Jesús entregamos toda obra del diablo en tus manos. Toda amenaza, toda acechanza, toda obra de las tinieblas en las manos de Jesús se deshace esta mañana, Señor. Entregamos en tu mano a nuestros enemigos que se levantan. Señor, encárgate tú, bendito Dios. Señor, oro por mis hermanas y mis hermanos que han sido amenazados esta mañana en el nombre de Jesús, y entregamos toda amenaza en tus manos y entregamos toda obra del diablo en tus manos. Tú has prometido, Señor, estar con nosotros. Tú has prometido estar con nosotros, Señor. Tu palabra dice, cuando pases por las aguas, no te ahogarán. Y si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti. Aleluya, bendito Dios. También dice tu palabra que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los hijos de Dios. Por tanto, Dios, condenamos las obras del diablo, condenamos toda amenaza, toda lengua que se ha levantado para amenazarnos, para herirnos, en el nombre de Jesús. Condenamos las obras del diablo, Señor, y revocamos toda maldición por el poder de la sangre de Cristo. Revocamos toda maldición por el poder de la sangre de Cristo. Señor, cubrimos cada familia de Monte Sión, cada una de nuestras familias, nos cubrimos con tu sangre, con la sangre de Cristo, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si estamos en tu mano, no hay quien nos pueda arrebatar. Hoy estamos en tu mano y no hay quien nos pueda arrebatar. Estamos en tu mano, Señor, y no hay quien nos pueda arrebatar, porque tú has prometido, Señor, aleluya, estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Aleluya, bendito Dios. Muchas gracias esta mañana.